A ver, si pensamos en los cimientos de casi todo el pensamiento occidental, hay tres nombres que siempre salen a la luz: Sócrates, Platón y Aristóteles. Entender a estos tres gigantes de Atenas no es solo una lección de historia, es que es como entender el mismísimo ADN de nuestras ideas sobre ciencia, política y ética. Venga, vamos a meternos de lleno en el legado de estos titanes. Para empezar, vamos a darle una vuelta a esta pregunta. ¿Qué es más real? ¿La idea pura, perfecta, de un círculo que solo existe en la mente? ¿O ese círculo imperfecto que podemos dibujar en la arena y ver con nuestros propios ojos? Esta cuestión, que parece muy simple, en realidad nos mete de cabeza en el corazón de uno de los debates intelectuales más importantes de la historia. Un debate que va a definir todo lo que vamos a ver hoy. Así que, ¿cuál es el plan? Primero, veremos sus diferencias clave. Después, seguiremos la increíble batalla de sus ideas a lo largo de la historia. Luego, intentaremos destilar sus tres legados inmortales. Y para terminar, veremos por qué todo esto, de verdad, sigue siendo súper relevante hoy en día. Empecemos por el meollo de la cuestión, por el núcleo del conflicto, el gran debate entre Platón y su alumno más aventajado, Aristóteles. Y aquí es donde chocan de frente. Para Platón, que era un idealista, la realidad de verdad no es lo que tocamos, no, es el mundo de las ideas, un mundo perfecto e inmutable. Lo que vemos, el mundo físico, es solo una sombra, una copia mala. Pero Aristóteles, en cambio, era un realista. Él planta los pies firmemente en el suelo y dice: un momento, la realidad son las cosas que tenemos delante, las que podemos ver, tocar y estudiar aquí y ahora. Claro, esta diferencia de base sobre qué es real afecta a todo lo demás, sobre todo a cómo creemos que aprendemos. Platón, el racionalista, diría que nuestros sentidos nos engañan, que para conocer la verdad hay que usar la razón pura. Pero Aristóteles, el empirista, dice justo lo contrario. El conocimiento empieza por los sentidos. Primero observamos, tocamos, olemos y solo después aplicamos la lógica. Es que esto es básicamente la semilla del método científico. Y en política, pues la brecha es igual de grande o más. Platón es el gran utópico. En su libro La República, él diseña desde cero un estado perfecto, una sociedad ideal gobernada por los más sabios, los reyes filósofos. Aristóteles, sin embargo, era mucho más pragmático. Hizo un trabajo de campo que hoy llamaríamos sociología. Estudió 158 constituciones de su tiempo para ver qué funcionaba en el mundo real. Y a partir de ahí, propuso un sistema mixto, una politeia, como el más estable y viable. Bueno, pues esta rivalidad no se quedó en la antigua Grecia, ni mucho menos. Se convirtió en una especie de batalla por la hegemonía intelectual que ha durado siglos. Vamos a verlo. Es que es fascinante ver cómo sus ideas han ido y venido. En la antigüedad tardía, el neoplatonismo le dio una nueva vida a Platón. Durante la Alta Edad Media, San Agustín vio que el dualismo de Platón, que encajaba como un guante con el cristianismo. Pero luego, en el siglo XIII, las obras de Aristóteles vuelven a Europa y Santo Tomás de Aquino hace una síntesis magistral con la teología católica, que va a dominar el pensamiento durante siglos. Después, el Renacimiento redescubre a Platón en su estado puro. Y más tarde, la revolución científica se revela precisamente contra la física de Aristóteles. Es un pulso constante. Pero ojo, en lugar de verlos solo como rivales, que lo fueron, lo más interesante es entender cómo sus legados son en realidad tres pilares que se complementan. Primero tenemos a Sócrates, el maestro de todos. Su legado no es tanto una doctrina, sino un método. Es la idea del autoexamen crítico, de cuestionar todo lo que creemos saber a través del diálogo. Sócrates nos recuerda que la filosofía no es algo que se lee, sino algo que se hace, una forma de vida. Luego está Platón, que nos invita a mirar más allá de lo evidente. Su legado es esa convicción de que existen verdades y valores objetivos, eternos, más allá del mundo que vemos. Es la aspiración a lo absoluto, la idea de que hay un bien y una verdad por los que merece la pena luchar. Le da un propósito a todo. Y finalmente, Aristóteles nos devuelve a la tierra. Su legado es el espíritu científico. Nos enseñó a observar, a clasificar, a analizar la realidad de forma sistemática. Nos mostró que para saber hace falta método y que para ser bueno hace falta práctica. Es el equilibrio perfecto entre lo ideal y lo posible. Así que, si lo juntamos todo, el diálogo crítico de Sócrates, la búsqueda de verdades universales de Platón y el método sistemático de Aristóteles, lo que tenemos son las herramientas fundamentales del pensamiento occidental. No son solo tres ideas sueltas, son los cimientos sobre los que hemos construido todo lo demás. Y llegamos a la pregunta final, y quizás la más importante. ¿Por qué debería importarnos todo esto más de 2000 años después?
Pues porque comprender a este trío no es un simple ejercicio académico, es literalmente entender las raíces de nuestra propia forma de pensar. Muchas de las cosas que hoy damos por sentadas en ciencia, en política o en ética fueron moldeadas por ellos. Somos, nos guste o no, herederos de Atenas. Es más, los grandes debates de hoy, en el fondo, siguen siendo los mismos. ¿Confiamos más en la teoría o en los datos? ¿Buscamos soluciones ideales o nos conformamos con las pragmáticas? ¿Existen verdades universales o todo depende del contexto? Cada una de estas discusiones es un eco de la conversación que Platón y Aristóteles empezaron hace una eternidad. Así que, para terminar, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. Cuando nos enfrentamos a un problema, ¿la tendencia es buscar principios abstractos, ideales, al estilo de Platón, o se prefiere analizar los hechos concretos, lo observable, como hacía Aristóteles? Esa elección entre mirar a los cielos o a la tierra para buscar respuestas es una que, claramente, todavía no hemos resuelto.